Hace mucho tiempo, cuando era solo un niño de 8 años lleno de energía y curiosidad, me ocurrió algo que no solo no puedo explicar y mucho menos comprender, creo que no pasa un solo día en el que no piense en esto. Mi nombre es Marcos, en aquel entonces mi vida giraba en torno a travesuras y a trepar a cualquier cosa que se me cruzara, especialmente árboles. Mi padre a menudo solía llamarme el mono araña. Recuerdo bien que un día, mientras escalaba un árbol en el jardín de nuestra casa, uno que ya había conquistado innumerables veces, ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Ese día en particular, mientras escalaba rama tras rama, mis ojos se posaron en una ardilla de un color negro profundo que se movía ágilmente entre las ramas. Me pareció extraordinariamente hermosa y decidí subir más alto para tener una mejor vista. Sin embargo, esa elección resultó ser un terrible error. Cuando estuve lo suficientemente cerca de la ardilla, esta, en lugar de asustarse y huir, saltó hacia mí y se metió debajo de mi camiseta. En mi desesperación por sacarla de ahí, comencé a sacudirme encima del árbol, pero en medio de mi agitación, perdí el equilibrio y pisé una rama delgada y quebradiza. La rama cedió bajo mi peso y caí desde una altura considerable hasta el suelo, donde aterricé con un golpe seco sobre la tierra y grava de mi patio trasero. Lo siguiente que recuerdo es borroso. La ardilla negra salió de mi camiseta y se alejó corriendo. Tengo un recuerdo en donde intento ponerme de pie y logro apoyarme en mis rodillas antes de volver a caer al piso sin meter las manos. Sin embargo, por lo que a continuación relataré, dudo que ese recuerdo sea real. Quizás solo fue algo que quería hacer pero no pude y me desmayé. Mi padre me dijo que me encontró tirado en el suelo y por un momento pensaron que estaba muerto. Mi pierna estaba doblada de una manera que el cuerpo humano no debería doblarse, no respiraba y todo parecía irreal. Lo siguiente que yo recuerdo es que desperté en el hospital con una serie de huesos rotos que me mantenían inmóvil. Mi madre no dejaba de llorar mientras los médicos discutían la alta probabilidad de que nunca volviera a caminar. Yo también lloraba todas las noches, imaginando una vida sin movimiento, incapaz de mover mis piernas. Desconozco si a los niños puede darles depresión, pero sí sé que durante un periodo de tiempo en el hospital, no tenía ganas de hacer nada y realmente deseaba no despertar al día siguiente. Pasé días en el hospital, la mayoría del tiempo con mi madre a mi lado, pero hubo momentos en los que me encontré completamente solo, especialmente durante las noches. Una noche, experimenté un sentimiento de esperanza cuando logré mover ligeramente las piernas, lo que los médicos consideraron una señal prometedora. Mi madre no estaba conmigo esa noche, pero me sentía optimista y me quedé dormido temprano. En aquel momento y con una inocencia infantil, me dije que quizás en un par de días podría caminar nuevamente y bajo esa luz de esperanza, me dormí plácidamente. Sin embargo, en medio de la madrugada algo inusual sucedió. Desperté repentinamente, mi cuerpo empapado en sudor, a causa de una pesadilla que no podía recordar claramente pero sabía que había sido aterradora. Estaba a punto de alcanzar el botón para llamar a la enfermera cuando escuché una voz. Una voz débil pero tranquilizadora que me hizo saltar de la cama y la voz dijo, «Hola». Volteé hacia enfrente, puesto que aquella voz no parecía provenir de ningún lugar en específico, pero no vi a nadie. Segundos después volví a escuchar aquella voz. Él repitió, «Hola». Su voz era suave y tranquila, sin un rastro de miedo ni amenaza. La habitación pareció llenarse de una extraña sensación de tranquilidad a pesar de la situación. Asustado, volteé hacia la cama de al lado, de donde esta vez había provenido aquella voz. Para mi sorpresa, había un niño sentado en la camilla. Su piel era morena pero al mismo tiempo pálida, como si la enfermedad hubiera drenado su vitalidad. Sus ojos estaban rodeados de grandes ojeras y parecían cansados y apagados. Los labios del niño estaban secos, como si no hubiera bebido agua en mucho tiempo. Su complexión era extremadamente delgada, casi esquelética y su cabeza estaba completamente rasurada, sin cejas ni pestañas. Era un niño peculiar y extremadamente enfermo a juzgar por su apariencia. A pesar de su frágil estado,
El niño parecía estar acostumbrado a las miradas de asombro y curiosidad, como si ya hubiera vivido esto antes. Volvió a hablar conmigo. ¿Tienes pesadillas? Aún desconcertado por la extraña situación, asentí sin decir una palabra. El niño asintió con comprensión como si compartiera mi experiencia. Todos tenemos pesadillas, dijo con voz suave y tranquilizadora. Luego añadió, solía tenerlas a menudo, pero un día simplemente dejaron de aparecer. Mi curiosidad se despertó y le pregunté cómo había logrado superar sus pesadillas. El niño se encogió de hombros con indiferencia y respondió, no lo sé, es algo que simplemente sucedió. No parecía querer entrar en detalles sobre su propia experiencia e incluso cambió el tema, preguntándome cómo me había roto tantos huesos. Yo le platiqué todo lo que había sucedido con el árbol y la ardilla, y recuerdo que él se rió por eso. Me dijo que debí ser alguien muy genial para lograr escalar hasta donde suben las ardillas. Después de contarle eso por intriga y también por algo de amabilidad, le pregunté al niño por qué estaba en el hospital. Su rostro se tornó más serio mientras explicaba que estaba ahí porque sus huesos no funcionaban adecuadamente. Mi mente no podía entender del todo lo que eso significaba, así que le pedí más detalles. El niño, con una expresión apenada, dijo que sus huesos se rompían constantemente, incluso una simple caída en la acera podía resultar en una fractura. Me contó que su padre le había dicho que sus huesos no servían, pero él no sabía por qué. Era una situación desgarradora escuchar cómo este niño describía su propia fragilidad. Hoy en día, cada vez que pienso en lo que me dijo, me doy cuenta de que todas sus descripciones de su tratamiento, así como la apariencia física que aquel niño tenía, eran claras señales de que tenía cáncer, probablemente cáncer en los huesos. A lo largo de esa noche y las siguientes, compartimos detalles sobre nuestros respectivos tratamientos y cómo extrañábamos nuestras casas. Hablamos de lo mucho que deseábamos salir del hospital y cómo anhelábamos la libertad. Le prometí a mi nuevo amigo que una vez que estuviéramos fuera, podríamos escalar árboles juntos. A pesar de que yo aún necesitaba una silla de ruedas para moverme, los médicos habían dicho que mi recuperación había sido casi un milagro y que con terapia física adecuada, podría volver a caminar normalmente y llevar una vida sin limitaciones. Sin embargo, mientras yo parecía estar mejorando día a día, mi amigo no compartía la misma suerte. A pesar de su comportamiento constante de felicidad, su estado físico parecía empeorar con cada día que pasaba. La enfermedad parecía devorarlo y aunque yo tenía esperanza de salir pronto del hospital, el futuro de aquel pequeño era incierto y oscuro. Incluso yo a esa edad podía darme cuenta. Una noche en que mi madre no pudo venir a verme, mi amigo me hizo una sugerencia intrigante. Me dijo que si quería ver algo verdaderamente asombroso, debía subirme a mi silla de ruedas y acompañarlo, a pesar de mis preocupaciones sobre las reglas del hospital y mi propia fragilidad física. Accedí con curiosidad, sintiendo la emoción de aventurarme en lo desconocido, puesto que suponía que él había estado más tiempo que yo ahí y por ende debía conocer mejor el lugar. Yo iba detrás de mi amigo, impulsando la silla con mis manos lo más rápido que podía por los pasillos silenciosos y oscuros del hospital. Estaba realmente sorprendido, puesto que mi amigo estaba moviéndose con una velocidad sorprendente, lo cual me desconcertaba aún más dada su débil condición física. Mi corazón latía con fuerza mientras lo seguía, preguntándome a dónde me llevaría y qué tipo de misterio estaba a punto de descubrir. A pesar de que los médicos nos habían prohibido transitar por los pasillos durante la noche, mi amigo parecía no preocuparse por las reglas. Seguí su determinado camino hasta llegar a una puerta que abrió sin dudar y me indicó que entrara. Al ingresar, me encontré en una habitación completamente a oscuras, sin nada que llamara la atención a simple vista. Comencé a insistir en que debíamos regresar a nuestra habitación antes de meternos en problemas, pero mi amigo había desaparecido de mi vista en la oscuridad de la habitación. De repente, escuché el sonido de una cajetilla de cerillos encendiéndose. La llama parpadeante iluminó la habitación por unos breves momentos, revelando a mi amigo parado al fondo.
Pero en ese instante, la llama se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad nuevamente. Me acerqué a él diciéndole que quería irme, pero todo lo que obtuve como respuesta fueron risas misteriosas que parecían surgir de todas partes a la vez y también de diferentes personas, adultos, jóvenes y niños por igual. Le pregunté cómo es que estaba haciendo eso, pero tampoco me respondió. Luego, encendió otro cerillo y en la tenue luz, alcancé a escuchar su voz diciendo, «Hoy todos están aquí». La atmósfera se volvió aún más inquietante y perturbadora, a pesar de mi creciente ansiedad, no sabía a qué se refería, pero pronto lo descubriría de la manera más aterradora. De repente, sentí una respiración fría y pesada en mi oído, como si alguien estuviera respirando directamente sobre mi cuello. El miedo se apoderó de mí y un escalofrío recorrió mi espalda, traté de girar mi silla de ruedas para salir de la habitación, pero algo o alguien pareció agarrar las manijas de la silla y me empujó violentamente haciendo que yo saliera volando y la silla se volcara. Grité con horror mientras intentaba arrastrarme hacia mi silla para huir. Fue entonces cuando las luces de la habitación se encendieron repentinamente, revelando a un médico de guardia que estaba ahí. Él me ayudó a levantarme y me miró con una mezcla de molestia y preocupación. Preguntó por qué estaba en esa habitación, que debía estar cerrada y cómo había llegado ahí. Me sentí abrumado y confuso y no sabía cómo responder. Cuando miré a mi alrededor en busca de mi amigo, me di cuenta de que había desaparecido por completo. El doctor me recordó que no podía salir de mi habitación sin supervisión y que debía permanecer en la cama. Mi mente estaba llena de preguntas y mi corazón latía con fuerza mientras esperaba en la oscuridad de mi habitación, preguntándome quién era mi misterioso amigo y qué había sucedido en esa tenebrosa habitación, pero lo que se me hizo más raro esa noche fue que al llegar al cuarto la camilla de al lado estaba vacía y lo que fue más raro aún fue que aquel doctor no pareció importarle, solo me dijo que me acostara y a mi compañero de cuarto, ni siquiera lo mencionó y tampoco apareció en toda la noche. A la mañana siguiente, la breve visita de mi madre solo alivió temporalmente mi soledad, su apretado horario de trabajo la obligó a marcharse apenas después de estar un par de horas a mi lado. Quedé de nuevo en la habitación, rodeado de la penumbra del hospital. En cuanto mi madre se fue, mi amigo corrió la cortina que separaba nuestras camillas y me saludó con una sonrisa inocente. Parecía como si la noche anterior no hubiera ocurrido, como si la perturbadora experiencia en la habitación oscura fuera solo un sueño fugaz. Sin embargo, mi enfado seguía latente, me había dejado solo en medio de una situación extraña y peligrosa, lo que resultó en un sermón de los médicos y en una reprimenda de mi propia madre. Mi mirada reflejaba mi resentimiento, pero mi amigo parecía inmune a ello y me pidió que no me enojara con él, insistiendo en que solo intentaba enseñar algo a las personas que vivían en el hospital. Aquella declaración solo aumentó mi confusión. ¿A quiénes se refería con las personas? Mi amigo explicó que hablaba de los pacientes eternos, aquellos que a diferencia de mí, no tenían esperanza de salir del hospital. Nombró a Lucas, un niño de 12 años, como uno de ellos y afirmó que yo no le caía bien y que él había sido quien me había tirado de mi silla. A pesar de su relato yo seguía escéptico, la historia parecía una farsa, especialmente porque, cuando las luces se encendieron no vi a nadie más en la habitación, ni siquiera escuché a alguien salir. Mi amigo mantuvo su versión, insistiendo en que todo era real y que había muchos pacientes permanentes que preferían quedarse en esa habitación. Finalmente, mi amigo reconoció que cometió un error al dejarme solo, explicando que tenía miedo de no poder levantarme de la silla de ruedas y por eso fue en busca de ayuda. A pesar de su admisión, mi enojo persistió y me di la vuelta en mi cama, esperando ansiosamente la hora de mi terapia física. Mientras aguardaba, las preguntas empezaron a atormentarme. ¿Por qué nunca había visto a nadie visitar a mi amigo? ¿Cómo era posible que jamás lo hubiera visto comer o recibir tratamiento médico? La situación se tornaba cada vez más extraña y perturbadora. A medida que reflexionaba sobre estas preguntas, la inquietud crecía en mí,
quién era realmente mi misterioso compañero de habitación y cuál era la verdad detrás de su misteriosa presencia en el hospital. Esa tarde durante mi sesión de fisioterapia, me encontraba sumido en mis pensamientos, decidido a abordar un tema que había estado consumiendo mi mente. Miré a la doctora, quien me había estado ayudando en mi proceso de recuperación, y finalmente reuní el coraje para plantear mi inquietud. Le pregunté si había alguna posibilidad de que pudiera cambiar de compañero de habitación. La doctora me miró con curiosidad, aparentemente sorprendida por mi pregunta. Me pidió que explicara a qué me refería y aunque me sentía incómodo, decidí compartir un fragmento de lo que me estaba ocurriendo. Con cuidado mencioné que ya no me sentía cómodo con mi compañero de cuarto, tratando de omitir los detalles más extraños y espeluznantes de mis últimas experiencias en la habitación. La doctora sintió con comprensión y me aseguró que tomaría en serio mi solicitud. Sin embargo, no profundizamos en el tema durante el resto de la sesión de fisioterapia y pronto volvimos a concentrarnos en mi rehabilitación física. Esa noche, mientras me encontraba en la penumbra de la habitación del hospital, me sumergí en un sueño intranquilo. De repente, desperté sobresaltado con la incómoda sensación de que alguien me observaba. Mis ojos se abrieron con lentitud y se encontraron con la mirada fija de mi amigo, quien estaba parado al pie de mi cama. Un escalofrío recorrió mi espalda y traté de controlar el miedo que se apoderaba de mí. Con mucho miedo y con voz balbuceante y temblorosa le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Mi amigo no pronunció palabra alguna, en cambio dio 3 pasos hacia atrás, sin apartar la mirada de mis ojos, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo de una manera inexplicable. Para mi horror comenzó a vomitar en el suelo de la habitación. El vómito era una masa espesa y viscosa de un color verde esmeralda que desprendía un olor insoportable, llenando la habitación con un olor nauseabundo. Aturdido y asqueado, presioné frenéticamente el botón para llamar a las enfermeras, esperando que vinieran a socorrer a mi amigo. Los segundos se sintieron como una eternidad y el sonido de las náuseas de mi amigo parecía interminable. Finalmente, la puerta se abrió y la enfermera entró con una expresión de preocupación en su rostro. Sin embargo, su expresión cambió abruptamente cuando se percató de la habitación aparentemente vacía, excepto por mí en la cama. La enfermera se quedó paralizada por un momento, como si no supiera qué hacer al respecto. No había rastro del vómito ni de mi amigo. Mirándome con escepticismo, la enfermera me preguntó qué había ocurrido. Traté de explicar con voz agitada lo que había presenciado, pero sus ojos parecían sugerir que tal vez todo había sido una pesadilla o una alucinación causada por el estrés y el trauma que había vivido en el hospital. Ella me ofreció dejar la luz encendida si eso me hacía sentir más seguro, como si estuviera tratando de calmar a un niño que había tenido una pesadilla. Al día siguiente, cuando mi madre llegó para visitarme, sabía que había llegado el momento de compartir todo lo que había estado ocurriendo en esa habitación. Con una mezcla de temor y ansiedad, le expliqué detalladamente cómo mi compañero de habitación me había estado aterrorizando en las noches. Y en ese momento mi mamá me dijo que yo no tenía un compañero de cuarto y que aquella camilla de al lado siempre había estado vacía. Mi madre, profundamente preocupada, decidió tomar cartas en el asunto de inmediato. Consultó con los médicos y firmó los documentos necesarios para sacarme del hospital. La decisión se tomó en base a mi salud física y mental y la certeza de que estar en casa sería más beneficioso para mi recuperación. A partir de ese día, dejé atrás el extraño episodio que me había atormentado en el hospital, aunque las preguntas sin respuesta sobre la verdadera identidad y el destino de mi misterioso compañero de habitación persisten en mis recuerdos como un enigma aterrador. Relato anónimo.